Les ofrezco un instante santo. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos hoy haciendo la lectura del capítulo 5, Curación y Plenitud, el epígrafe 2, la voz que habla por Dios. 1. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella, hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente con mayúscula a la tuya mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Empieza diciéndome que curar no es crear, sino que es reparar. Que lo que hace el Espíritu Santo es ver más allá de cuando era necesaria la curación. Es decir, el Espíritu Santo no se cree todo lo que yo creo estar pasando en esta ilusión, sino que sigue viéndome como perfecto, como amoroso, como amado, como eterno. No se cree ninguna ilusión de forma que me creo yo. Me ve como ese espíritu eterno que es lo que realmente soy. Así que la curación es una alteración a la secuencia temporal que debería resultarme familiar, ya que es similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El milagro simplemente colapsa el tiempo. Para mí, en esta ilusión en donde me creo un cuerpo, lo que parece ser extraño o anormal es ser curado de súbito, o ser curado aunque parezca ser paulatinamente, pero ser curado. Sin embargo, me dice que esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar. Esa curación que hace el Espíritu Santo debería de resultarme familiar, ya que es similar al cambio que el milagro produce. Y ya Jesús nos ha dicho que los milagros deberían de resultarnos completamente familiares. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar esta mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar cualquier idea de separación renunciando a esas ideas de separación. Tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente. Y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Esa mentalidad milagrosa sigue en mí. Y sigo compartiendo la voluntad del Padre, que es que yo sea feliz. Dios mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya, mientras perdure el tiempo. Yo soy un pensamiento vivo en la mente de Dios. Es Dios quien está acordándose de mí siempre, porque soy su pensamiento.
Soy una extensión de sus pensamientos. El milagro mismo es un reflejo de esta unión entre la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Y la voluntad del Padre es que su Hijo sea feliz. Así que, reconociendo yo que mi voluntad y la del Padre son la misma, le permito al Espíritu Santo corregir todo eso que parece que veo ahora distorsionado. Pero soy yo quien tiene que decidir entonces hacer que el Espíritu Santo, que es esa motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, me ayude a subsanar todas esas ideas de separación. Soy yo quien tiene que pedir porque se sanen todas esas ideas de separación. 2. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo, es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esa es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era. Y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de curación. El Espíritu Santo es siempre ese recordatorio en mí de que voy a retornar al Padre, de que ese es el guión que está escrito. El espíritu del júbilo, la llamada a retornar con la que Dios bendijo la mente de sus hijos que se creen separados. Recordemos que desde esa idea nuestra de separación, por nuestro deseo de ser amados con un amor especial, el cual no podía ser, por nuestro deseo de querer crear nuestro propio Padre, lo cual no podía ser, quisimos sentirnos entonces ajenos a esa totalidad. El Padre, al darse cuenta que ya esa comunicación con su Hijo no era tan fluida como lo era antes de esa idea, decide entonces darle al Espíritu Santo, bendecir la mente del Hijo de Dios que se cree separado con el Espíritu Santo, la llamada a retornar, la llamada a despertar, el espíritu del júbilo. Antes de eso no era necesario, porque sencillamente ese espíritu se comunicaba perfectamente con el Padre sin ninguna intervención en el sueño que pudiera interrumpir un poco esa comunicación. Desde esta idea nuestra del sueño de separación, ese personaje que nos creemos ser separados y diferentes, decidimos comunicarnos con ese falso Dios que quisimos crear, al cual le llamamos ego. El Hijo de Dios no ocupaba nada ni reconocía nada. Sencillamente era. Todo era perfecto para él, y se reconocía como tal. Se reconocía como todo abarcador. Y ponen este párrafo, era, en letras cursivas, porque realmente lo seguimos siendo. Pero desde esta ilusión de separación, creemos que no es así. Creemos que hemos perdido esa conexión con el Padre, creemos que hemos perdido esa condición de conocimiento. Sin embargo, me dice que aunque yo renuncie a eso, que aunque yo mantenga dormido ese ser que soy, pues no puedo destruir esa conexión que existe con el Padre.
Párrafo número 3. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír esa voz, la voz del Espíritu Santo y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que aprendí, nos dice Jesús, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Tanto esa idea nuestra de separación como la idea de expiación dieron comienzo simultáneamente. Ahí, cuando nos creímos nosotros separados, surge entonces el Espíritu Santo como nuestra llamada al despertar, que es el que nos enseña la expiación, el que la hace por nosotros, el que nos enseña que es posible deshacer todos esos errores porque todos ellos son imaginarios. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación tuvieron lugar simultáneamente. Antes de eso, no era necesario ninguna idea de redimirse, pues nos reconocíamos como ese santo Hijo de Dios perfecto, todo abarcador. Así que no se podía ni siquiera concebir una idea de error. Pero desde esa idea de separación, en donde se engendra el ego, pues ahí Dios lo que hizo fue poner esa llamada al despertar en nuestra mente, esa llamada al júbilo, el espíritu del júbilo, esa llamada que es tan poderosa que siempre desvanece cualquier otro sonido. Pero lo hace si yo decido pedir ayuda. Lo hace si yo elijo escuchar esa voz. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar solo una de esas dos voces. La voz del ego que nosotros fabricamos, que nosotros engendramos ese ego, o la voz del Espíritu Santo, el espíritu del júbilo, mi llamada a retornar, mi llamada al despertar. Yo me inventé la voz del ego, por lo tanto es una fabricación. Pero la otra voz es una creación de Dios, por lo tanto es eterna, por lo tanto es real. Cualquier fabricación que yo haya hecho es parte de las ilusiones. Así que una voz la inventé yo. Y esa voz no forma parte de Dios. Pero la otra voz me la dio Dios, es su creación, por lo tanto es eterna. Y está ahí a mi disposición siempre y cuando yo decida escucharla. Y Dios lo único que me pide es que la escuche. Porque Dios mismo está incompleto sin sus hijos. Y me dice Jesús
El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. El Espíritu Santo se encuentra en cada uno de nosotros en un sentido muy literal. Es la perfecta creación de Dios, es real, tal como lo es el Espíritu que soy. Cualquier otra cosa que yo crea ser es una ilusión, es decir, no es real. Suya es la voz que te llama a retornar ahí, a donde estaba antes, y me asegura que es a donde estaré de nuevo, reconociéndome como parte de esa totalidad, en ese cielo, en donde solo hay gozo, en donde solo se reconoce la dicha, en donde solo creamos como co-creadores con Dios. Aunque en este mundo es posible oír solo una voz, parece que nosotros decidimos escuchar esa voz que nos fabricamos. Podríamos decidir escuchar únicamente esa voz con mayúscula, la voz que habla por Dios, la voz del Espíritu Santo, la llamada al júbilo, la llamada al despertar. Y me dice que eso requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo poder oír solo una voz, porque necesito mantenerme alerta, porque necesito decidir que no quiero más ilusiones. Mientras siga sosteniendo la ilusión, una sola de ellas que sea, significa que estoy queriendo, en algunos momentos, optar por esa voz del ego, esa voz que yo fabriqué. Aunque en este mundo es posible oír solo esa voz, la del Espíritu Santo, y ninguna otra, ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Y Jesús me dice, esa es la última lección que yo aprendí. Y todos gozamos de esa misma igualdad, como alumnos y como hijos. Jesús diciéndome que si Él pudo hacerlo, yo puedo hacerlo también. Cualquiera de nosotros puede hacerlo también, porque gozamos de la misma igualdad, como alumnos que estamos aprendiendo del Espíritu Santo, que es el Maestro, que nos está enseñando a cambiar esa percepción, eso que parece que percibimos con los ojos del cuerpo, por la percepción verdadera, que nos está enseñando a ver a través de la visión de Cristo. Podemos aprenderlo como lo hizo Jesús, porque todos gozamos de la misma igualdad como alumnos, como aprendices del Maestro, del Espíritu Santo, y también como hijos de Dios que somos, al igual que Jesús. 4. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrara en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías del conocimiento tal como dispondrás de él de nuevo. Pero, como no dispones de él ahora, necesito aprender a corregir con la guía del Espíritu Santo mi percepción, para dejar de ver separación. El Espíritu Santo
es ese resplandor en mi mente el único que puede hacerme salir de mis ideas de oscuridad. En esta ilusión, en donde veo forma, en donde veo cuerpos, me siento tan identificado con la idea de diferencias, con la idea de oscuridad, con la idea de error, de pecado, que necesito, aunque parezca eso requerir que me esfuerce, necesito hacer ese esfuerzo. Necesito hacer ese esfuerzo y pedir esa guía en cada cosa que parece que estoy percibiendo. Porque siempre en esta ilusión, mientras me crea un cuerpo, por más veces que yo diga que soy un espíritu, si me sigo creyendo un cuerpo, si sigo viendo a mis hermanos como cuerpos, significa que voy a creer en la ilusión. Por lo tanto, en la oscuridad que todas esas ilusiones parecen mostrarme. Y si sigo viendo lo que esas ilusiones me muestran, significa que necesito esforzarme para pedirle guía al Espíritu Santo en cada una de esas cosas que yo percibo y me ayude a ver lo que Él ve. Me ayude a ver a través de la visión de Cristo. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de oscuridad. No puedo creer que algunas cosas puedo juzgarlas o verlas por mi cuenta y otras no. Necesito mantenerme alerta, siempre en favor de Dios y de su reino. Esto significa que necesito entregar todo lo que percibo, entregárselo al Espíritu Santo y pedirle que me ayude a verlo como Él lo ve. Porque únicamente así voy a aprender a separar la ilusión de esa realidad que por mi cuenta, yo que me creo un cuerpo, no puedo ver. Necesito su guía. Y me dice que soy yo el reino de los cielos. El reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde cuando desaparezca toda esa idea de la ilusión. Así que tengo que trabajar en ello para aprender a ver ese mundo santo en vez del mundo de error y de forma que es el que estoy viendo ahora. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues antes de la separación reconocía que era ese espíritu eterno y santo, y la comunicación con mi Padre era perfecta, disponía de conocimiento. Y Jesús me asegura que dispondré nuevamente de ese conocimiento del cual no dispongo ahora porque me creo un cuerpo, con la dirección, con la guía del Espíritu Santo. Pero esa dirección y esa guía soy yo quien la tiene que pedir. Párrafo 5. Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta. Una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal. Más bien, tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió cuando inventaste otra voz. Cuando yo renuncié al Padre. Cuando yo creí que podía fabricarme un Dios con minúscula que ocupara el lugar del Creador.
que ocupara el lugar de mi padre. Pero Dios me sigue viendo perfecto. Dios me sigue viendo santo, como su hijo dormido, pero en esencia es espíritu eterno, perfectamente santo, todo abarcador. Así que es por eso que Dios no guía, porque Dios me sigue viendo íntegro. Lo que Dios crea es completamente inmutable. Así que Dios no puede ver ningún cambio en mí. Ni siquiera puede ver la forma que yo creo ser, el cuerpo que yo creo ser. Para Dios sigo siendo su creación perfecta y amada. Sin ninguna forma, sin ninguna limitación. Me sigue viendo como su perfecto co-creador, como su hijo amado. Si yo le pido guía a Dios, significa que estoy creyendo que Dios puede ver entre toda esta ilusión que yo me inventé, en donde me creo carente, enfermo y malo, y que Dios se va a creer toda esa ilusión y en base a eso me va a guiar. Dios no guía, porque Dios sabe que yo gozo de ese conocimiento, que gozo de ese perfecto conocimiento, y guiar lo que entraña es evaluar si algo es bueno o algo es malo, si algo se puede tomar o se tiene que dejar. Pero yo, en esta ilusión, en este sueño en donde me creo un cuerpo separado, sencillamente puse encima de ese conocimiento un montón de ilusiones, en donde creo que dependo de algo en la forma para poder lograr algo, en donde creo que tengo que esforzarme por todo eso que quiero, porque en esta forma yo me inventé esa idea del sacrificio desde mi idea de necesidad, por haber renunciado a esa totalidad, por haberme creído separado. Así que yo tengo que elegir al Espíritu Santo, que es elegir a Dios, porque el Espíritu Santo es quien me guía para que yo pueda silenciar todas esas ideas de la forma en donde me creo separado, en donde me creo un cuerpo, en donde veo carencia, enfermedad y muerte, y que el Espíritu Santo corrija toda esa percepción y vuelva yo entonces a reconocer un poquito de lo que soy. En esta ilusión, desde lo que parece que captan mis sentidos, no hago más que ver forma. Y mientras siga escuchando esa voz del ego, ese falso Dios que yo me inventé, seguiré reforzando esa idea de separación. Y seguiré entonces dándole tanta importancia a la idea de la forma. Y me hace una aclaración importante. Dios no está dentro de ti en un sentido literal. Más bien, tú formas parte de Él. Así que no es que yo acepto a Dios en mí, que yo estoy pensando en Dios. Es que soy yo quien es parte de Dios. No puedo renunciar a Él. No puedo creer que por algún momento no estoy con Dios. Soy yo quien es parte de Dios. Soy yo quien es un pensamiento en la mente de Dios. Cuando elegí abandonar a Dios, se me dio una voz que hablase por Él, la llamada al despertar, el Espíritu Santo, pues ya no podía compartir su conocimiento conmigo libremente. Fui yo quien quiso quedarse dormido en ese sueño de ilusión y así no escuchar al Padre.
pero sigo siendo parte de su mente. Sigo siendo un pensamiento en la mente de Dios. Cuando elegiste abandonarlo, se te dio una voz para que hablase por Él. Una voz para que hablara por Dios, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió cuando inventamos esa voz del ego. Cuando quisimos nosotros fabricar ese falso Dios y ubicarlo en el lugar en donde solo a Dios le corresponde estar. 6. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado en el que los opuestos son posibles. Como resultado, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creador es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. Nosotros engendramos ese ego y quisimos poner su voz a que sonara más fuerte. Decidimos escuchar su voz. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. El Espíritu Santo quiere que yo recuerde que soy uno con la totalidad, que soy ese Espíritu eterno, que soy uno con mis hermanos, que no hay ninguna de las diferencias que parece que yo creo ver en esta ilusión. Y también me insta a olvidar todas esas locuras que yo me he fabricado en esta ilusión. Las ideas de separación, las ideas de que el otro es diferente a mí, las ideas de que hay buenos y malos, las ideas de que la forma es mi aparente realidad. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar lo que eres como a olvidar todo eso que no somos. Has elegido estar en un estado en el que los opuestos son posibles. Parece que veo un sinfín de opciones por las que decidirme en esta ilusión. Entre esas opciones parecen haber cosas buenas y otras no tan buenas. Como resultado, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. Veo tantas opciones y creo entonces pues que tengo que tomar una decisión en función de todo eso que estoy viendo. Tengo que decidirme por algo. Creo entonces que tengo diferentes cosas por las que decidirme, diferentes opciones. Pero Jesús me dice que en el estado de la santidad, es decir, en el estado de inocencia, la voluntad es libre. De modo que su poder creador es ilimitado y elegir sencillamente no tiene sentido. Si yo me reconozco como todo abarcador, ¿cómo podría elegir si al elegir lo que hago es dejar unas opciones por fuera? Si yo me reconozco como ese co-creador con el Padre y soy parte de ese todo, ¿qué tendría que elegir?
no tendría nada que elegir porque no habrían conceptos como bueno y malo, como grande o pequeño, como bonito o feo. Es la totalidad misma. Así que desde ese poder creador, que es completamente ilimitado, elegir no tiene ningún sentido. El poder de elegir es el mismo que el de crear. En el cielo creamos. En el cielo no se desea nada. No hace falta nada. Nos reconocemos como todo abarcadores. Así que no hay opción A, B o C. Soy dueño de la totalidad misma. Sin ninguna idea de poder excluir algo, porque entonces ya no sería la totalidad. Y desde esa esencia toda abarcadora que tiene el espíritu que soy, ¿cómo podría dejar algo por fuera? Elegir implica que la mente está dividida. Aquí, en esta ilusión, elegimos. El Espíritu Santo es una de las alternativas por las que te puedes decidir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. Dios, cuando vio entonces que su hijo estaba dormido en ese sueño en el que quiso creerse especial, en el que quiso ser amado con un amor especial, en el que quiso él fabricar o crear falsamente a su antojo, crearse su propio Dios, pues lo que Dios hizo amorosamente fue darle esa llamada al despertar y no dejarle desconsolado en ese mundo de locura que su hijo había fabricado. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de la voluntad de Dios. Nosotros decidimos poner en nuestras mentes la voz del ego, ese Dios con minúscula que quisimos crear, porque queríamos ser los creadores del creador. Así que en esta ilusión, pues nos creamos ese falso Dios y decidimos escuchar esa voz. Decidimos poner en nuestra mente esa voz que no es la voluntad de Dios. 7. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada porque su deseo no es controlar. No vence porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino, permaneciendo siempre serena, aún en medio de cualquier confusión a la que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. En realidad, no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. Hemos creído todos que hemos perdido esa que es nuestra esencia, ese espíritu que somos, esa santidad, esa inocencia que es lo que somos. Pero por nuestra condición de ser hijos de Dios, de ser eternos e inmutables, sencillamente no podemos perderlo. Pero sí nos hemos olvidado de eso
que realmente somos, de esa totalidad que somos, de ese espíritu que es nuestra esencia. Porque hemos decidido escuchar esa voz que fabricamos. Hemos decidido creer en todo este mundo de ilusión que hemos fabricado. Y esa voz a la que decidimos escuchar es una voz arrogante y nos da órdenes. Y nos pide que nos defendamos, que lo hagamos por medio del ataque. Nos recuerda que en esta ilusión vinimos a ser especiales, venimos a tener la razón. Pero me dice que la voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. Que la voz del Espíritu Santo simplemente me recuerda lo que soy. Simplemente me recuerda que soy ese santo hijo de Dios. Y al recordarme eso, me muestra que hay un camino que desde todas estas ilusiones yo no puedo ver. Es un camino que me lleva a reconocerme. Es un camino que me conduce por la paz, a pesar de cualquier idea de caos que yo crea estar viendo en esta ilusión. La voz que habla por Dios siempre es serena, porque siempre nos habla de paz. Y desde esa paz sanamos. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su alma? Quiero seguir creyendo en todas estas fabricaciones. Quiero seguir creyendo en la idea del sacrificio y creer que con eso estoy logrando algo. Si lo que estoy haciendo es reforzando la idea de la ilusión y queriendo mantener silenciada esa que es mi esencia, que soy un espíritu todo abarcador. 8. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta porque habla por Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir, pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple, así en la tierra como en el cielo. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos voces y ahora tienes que decidir en qué altar quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. ¿Quiero aprender a escuchar al Espíritu Santo o quiero seguir escuchando la voz del ego? Que me recuerda que yo soy eso que no soy. El Espíritu Santo es nuestro guía a la hora de elegir. El Espíritu Santo está en esa parte de mi mente que habla en favor de la verdad, que me recuerda que soy ese Espíritu eterno, que soy ese santo Hijo de Dios. Yo quise que se interrumpiera esa comunicación directa con el Padre, pero el que yo haya querido que se interrumpiera creyéndome un cuerpo, no significa que esa comunicación se destruyó. Pero como empecé a creer en toda esta ilusión, en la forma y en todo eso que no soy,
Es por eso que necesito recurrir al Espíritu Santo para que me recuerde mi realidad. Necesito recurrir al Espíritu Santo para volver a darme cuenta de que no soy esa forma, de que no soy eso que veo, de que soy ese espíritu eterno. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que su Hijo esté feliz. Mientras yo escuche la voz del ego, mientras pida su consejo, su asesoría, no tendré ninguna idea de felicidad. Y aunque parezca tenerla, serán completamente efímeras. Serán completamente pasajeras, porque incluso puedo estar en esa aparente felicidad, entre comillas, pensando cuándo se me va a gastar, pensando cuándo volveré a esa aparente realidad, en donde solo hay problemas, en donde solo hay conflictos. Así que el Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple, así en la tierra como en el cielo. El Espíritu Santo me saca de todas esas ilusiones. A petición mía, corrige esa percepción y me hace ver más allá de eso que parecen percibir los ojos del cuerpo. Me hace reconocerme como ese santo Hijo de Dios perfecto y santo que soy, completamente inocente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. La voz de Dios está en mi santa mente. Pero como yo me creo una mente separada y dividida en esta ilusión, yo, en esa mente que se cree dormida y separada, he levantado ahí altares a otros dioses con minúscula. Al Dios de la enfermedad, y lo venero. Al Dios de la escasez, al Dios del desamor. He puesto ídolos en esa mente que se cree dormida y he adorado a esos ídolos. Los he puesto en ese lugar en donde solo a Dios le corresponde estar. La llamada que contestas ahora sí es una evaluación. Es así, porque tenemos que decidir. En esta ilusión, en donde parece que tengo un montón de opciones por las cuales decidirme, aquí me está diciendo que tengo dos opciones para decidir. ¿Escucho al Espíritu Santo o al ego? Tengo que tomar una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. ¿Queremos estar en paz o queremos tener la razón? ¿Queremos estar en el cielo o seguir dando vueltas en este infierno de ilusiones? 9. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales, nos dice Jesús. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión está la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. Jesús quiere que empecemos a pedirle guía al Espíritu Santo. Guía para todo. 10. Se te ha asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti. Y escribe mente
con mayúscula, la mente de Dios, y que puedes permitirle que te transforme tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada al despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada a Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario, la filiación no sería una. ¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? Escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy escuchando a ti. Esa mente que decidió por Jesús se encuentra también en cada uno de nosotros. Pero somos nosotros quienes tenemos que pedir su dirección. Somos nosotros quienes tenemos que permitirle que nos transforme tal como lo hizo con Jesús. Que sane esa percepción. Esta mente es inequívoca porque solo oye la voz de Dios y solo contesta en base a lo que oye, a esa voz de Dios. Y Jesús nos recuerda que somos la luz del mundo junto con Él. No somos diferentes, somos uno con Jesús. Y Él nos insiste tantas veces en que si Él pudo hacerlo con la guía del Espíritu Santo, nosotros también podemos. Y nos recuerda que el descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. En este sueño en el que estamos, parece que vivimos a base del sacrificio, de ese cansancio constante de luchar para lograr aparentemente algo. Pero vamos a descansar únicamente en el momento en el que despertemos de esta ilusión, en el que salgamos de la idea de cansancio que conlleva cualquier cosa que parezca darse en este mundo de ilusiones. Nuestra jubilosa tarea es la de despertar, y tenemos que despertar todos juntos. De lo contrario, la filiación no sería una. Escucha solo a través del Espíritu Santo en ti y hagamos que nuestros hermanos también escuchen al Espíritu Santo. Hagamos que nuestros hermanos vean esa paz que se deriva de entregarle nosotros al Espíritu Santo todas esas que parecen ser nuestras elecciones, nuestras decisiones. Entregarle todo para que Él nos muestre eso que nosotros no podemos ver. Así estaremos completamente en paz. Estaremos enseñando paz para así aprender lo que es. 11. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, la voz del ego, recurre a mí, dice Jesús, para que te recuerde cómo sanar, compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme, porque se comparte. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la filiación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo, entre comillas, quiere decir unión y carga significa mensaje.
Así que reformulemos la frase. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. De esta manera, unámonos, pues mi mensaje es la luz. El mensaje de Jesús, que podemos liberarnos de todas las ilusiones, de que somos uno con la totalidad, es ese mensaje que tenemos que llevar. Unirnos al mensaje de Jesús. 12. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté. Pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y, consecuentemente, a comportarte como yo. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y lo transmitas a todos a medida que respondas al Espíritu Santo en ti. Nos pide Jesús encarecidamente que entreguemos todas esas percepciones al Espíritu Santo para que las corrija. Pero eso es algo que yo tengo que decidir. Soy yo quien tiene que decidir entregarle al Espíritu Santo todas esas percepciones. El Espíritu Santo te enseña cómo tener a Jesús como modelo. El Espíritu Santo nos muestra todo a través de la visión de Cristo. Pero soy yo quien tiene que pedirle que lo haga. Soy yo quien tiene que decidir dejar de ver ilusión y ver realmente lo que está ahí, que es la verdad, que es la esencia de lo que somos todos. Nos recuerda Jesús que tenemos que decidir. El único poder que aún nos queda es el de decidir. Así que tenemos que decidir entregar todas esas percepciones al Espíritu Santo. Que esto requiere esfuerzo. Que necesito desearlo para hacerlo. Y que requiere entrenamiento. Lo que estamos haciendo precisamente ahora con el curso. Entrenando nuestra mente para silenciar esa voz que parece recordarnos lo que no somos. Y poder entonces, con esa voz completamente silenciada, con nuestra mente tranquila y serena, escuchar la voz que habla por Dios. La voz del Espíritu Santo, que está en nosotros en un sentido muy literal. Así a como nosotros estamos en Dios. Hemos hecho la lectura del capítulo 5, Curación y Plenitud, el epígrafe 2, la voz que habla por Dios. Gracias a todos por su compañía. Les ofrezco un instante santo.